Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar de Tracypoon. Soy Ismael Molina, y hoy vengo a hablaros de Fresh, que es nuestro theme o nuestro tema visual que sirve para tanto Moodle y Workplace. Sobre mí, estudié un grado superior de diseño, publicaciones impresas y multimedia. Sí, no había título más largo posible. Y después de eso me incorporé a Tracypoon. Va a hacer en nada 5 años y estoy en el departamento de diseño. Y sobre todo participo en los proyectos de UI UX. Aquí os dejo mi correo por si tenéis cualquier duda o queréis que os responda cualquier cosita o lo que necesitéis. Menos dinero. Sobre nosotros, somos una empresa que lleva desde 2004. En el 2008 nos metimos en el mundo e-learning. Bueno, yo me incorporé después, como podéis asumir. Y en 2017 nos hicimos partners de Moodle. Eso quiere decir que podemos hacer instalaciones de Workplace. Y bueno, desde entonces nos convertimos en el primer Premium Partner de Moodle y tenemos reconocimiento con premios como el mejor partner open source o el Branded Moodle App Contributor. Nuestros servicios van más allá de la parte de Moodle. Tenemos un equipo de contenidos que rompe con lo establecido un poco, es muy potente. Tienen parte de gamificación, diseño de contenido en SCORM, HTML y luego una gran rama tecnológica de web, DevOps. Somos partner de AWS y desarrollo a medida. El tema visual es porque sabes que si tú trabajas en una universidad o una empresa que quiere impartir formación o en la administración pública, sabes que la plataforma no solo sirve con que sea usable, sino necesitamos que sea atractiva, accesible y que visualmente sea profesional. Por eso nace este tema visual de Fresh. Está creado desde cero por nuestro equipo, pensando en cualquier institución educativa o empresa para cumplir estas necesidades que acabo de decir. Como ya hemos dicho antes, se adapta tanto a Moodle LMS como a Moodle Workplace. Es configurable desde el panel, desde un panel de administración, sin tocar el código. Es muy sencillo, como veremos luego en la demo. Y lo mejor es que evoluciona contigo, ya que cada actualización de Moodle, Fresh se va a actualizar y va a seguir funcionando al 100%. Aquí os he puesto pantallazos sobre Moodle, cómo afectaría en diferentes personalizaciones. Aquí con algunas secciones destacadas para que podáis ver un poco, aunque luego, como ya he dicho, hay parte de demostración. Aquí sería un toque más corporativo para Workplace, para que veáis también cómo encaja en diferentes situaciones. Se adapta muy bien, como podéis ver. Ahora vamos a hablar un poco sobre la instalación, el soporte y la evolución del tema. La instalación es muy rápida, en solo 2 semanas lo dejamos configurado y funcionando. Las actualizaciones vienen incluidas con la suscripción anual. Vas a tener acceso a todas las mejoras y adaptaciones, y aparte el soporte técnico. El roadmap va a ser abierto y se nutre básicamente de necesidades y de feedback que recogemos de los clientes. Y la formación viene incluida porque en una sesión inicial os explicamos cómo gestionar y sacarle todo el partido a este tema visual. Ahora empezará la primera demo. Vamos a ver un poco de personalización y lo que se puede tratar. Bueno, ya tengo preparada la demo
vamos a empezar con ella. Sobre todo aquí es importante saber lo que podemos hacer con Fresk y lo que vamos a ir haciendo. Pero bueno, básicamente vamos a personalizar tipografía, color, logos, menús. O vamos a explorar estas opciones, aunque algunas no las lleguemos a implementar, pero vamos a implementar el máximo número posibles con unos archivos, imágenes y demás que tengo preparados. Luego vamos a ver el diseño responsive. Todo esto hace que la navegación sea intuitiva y moderna, y que cuanto más sencillo es, menos repercute a soporte técnico. O sea, si el usuario lo entiende y tiene mayor claridad, hace que se acuda mucho menos al soporte técnico. Y con los bloques bien organizados y el contraste, pues se forma una apariencia limpia y agradable e intuitiva. Y bueno, con el panel de configuración vamos a cambiar todo sin código. Y puedes hacerlo tú mismo, lo de actualizar la estética del Moodle, que es lo que voy a empezar a hacer yo ahora. Para empezar, bueno, este sería con los colores que viene Fresk, que elegimos nosotros, que ahora vamos a cambiar. Bueno, como sabéis, administración del sitio. Aquí he abierto un curso de cómo vendría por Moodle. Y aquí algunos ya que tienen cosas configuradas del tema que ahora hablaremos, que van a ser el resultado final. Apariencia. Aquí vamos a abrir temas y apariencia, porque como estamos en un tenant de Workplace, vale, desde la configuración de temas accedemos a la configuración, y esto lo utilizaremos sobre todo para poner los logos, ya que van a ir en este tenant. Entonces cada tenant se podría personalizar de manera diferente, que eso es algo muy atractivo también. Vale, bueno, aquí como vemos tenemos unas tabs que nos van a permitir organizar y personalizar todo. Vamos a ir poco a poco explorando las configuraciones con lo que yo tengo preparado. Empezamos con el color principal de la marca y se le puede añadir un secundario. Yo he preparado un azul y un naranja que combina muy bien. En este caso podríamos cambiar el color del fondo y podríamos delimitar el ancho de contenidos si fuera necesario, para que ocupe el máximo posible. Si no, va a quedar con espacio alrededor para que respire. Vale, esta sería una parte. Esta sería la parte de los cajones laterales dentro del curso, que sería, perdón, esto, que como veis viene por defecto, pero también es configurable. Los cajones laterales simplemente vamos a poner como nos gustan, así claritos, y van a tener contraste con el header que vamos a hacer ahora. Vamos a poner este. La barra de navegación superior la vamos a cambiar totalmente gracias a las opciones. Vamos a establecer esta aquí. Este blanco lo vamos a poner aquí para que tenga contraste, porque lo vamos a oscurecer. Este lo vamos a poner aquí. Y este aquí. Como veis, tenemos un picker y podemos poner el hexadecimal, que es lo que estoy haciendo yo, porque ya lo tenía. Las imágenes sliders podemos activar en el login unas figuras decorativas que son como unos triángulos. Por defecto estas no, pero puede estar que sí. Y aquí activamos los checks de página principal. Como veis, se despliega para que podamos, con nuestros documentos ya preparados, vamos a ponerlo. Página principal, arrastramos y slider. Como veis, sencillo. Pueden descargar, borrar, actualizar. Fuentes, en este caso podríamos utilizar una fuente de Google con la APK o subir un archivo. Footer, se podría configurar un footer, pero
Esa configuración es un poquito más avanzada, pero bueno, como veis existe. Aquí se podría poner CSS, perdón, en bruto, y el formato de curso. Esto hace que dentro de nuestro formato de curso Fresh, que más adelante hablaremos de él, tengan imágenes, profesores y progreso. Esto lo que hace es que cuando tienes un curso tenga una imagen superior, un progreso y unos profesores, aparte de nuestras mejoras del formato de curso. Entonces vamos a aplicarlos. Actividad única en Fresh Format, se puede configurar. Puedes dejar solo el progreso o solo la imagen de los profesores. El inicio de sesión. Esto básicamente define cómo ir el formulario. Si lo quieres flotante a la izquierda, flotante a la derecha o flotante centro. En este caso nos vamos a quedar con el de la izquierda. Y los iconos de los recursos que puedes cambiar. Vale, guardamos todos los cambios. Perdonad que esto puede tardar un poco. Vale, ya tenemos nuestro header, nuestros colores. Ahora vamos a ir uno por uno revisando todos los cambios, a ver si están bien. Pero antes de eso vamos a cambiar la apariencia. No queremos este logo. Queremos el de la cabecera, para que no quede mal. Ponemos nuestro logo y nuestra imagen de login. También está preparada. Y un favicon. También he montado aquí en un momento. La marca va a ser Smash, que es otro producto de Tracy Poon. Vale. Ahora, como veis, ya tenemos nuestra personalización. Vamos a cerrar sesión para que veamos cómo viene. Formulario desde aquí. El login también ha sido actualizado. En un momento todo lo que hemos cambiado le da una apariencia brutal y queda casi irreconocible con lo que había. Perdonad, pongo el diseño, que era el que estábamos tocando. Aquí, como veis, ya tenemos nuestros sliders, tanto en el área personal como en la página principal. Este es mucho más grande, ocupando mucho más sitio. Y luego en nuestro catálogo, pues tendríamos los cursos que hemos mencionado antes. Y desde aquí pues ya veis cómo se ve, cómo están los bloques, también cambiados, actualizados a nuestra marca de una manera muy sencilla. El ancho de los contenidos lo está limitando para que siempre quede bien así. Y aquí pues un ejemplo de otro curso de JavaScript, cómo quedaría. Ahora vamos a ver la segunda demo. Esta vez va a ser casos reales porque Fresh se está utilizando tanto en universidades como centros de formación profesional y empresas de formación. Además vamos a ver Fresh Grid y cómo mejora la experiencia de Grid dentro de los cursos. También el tema visual, Fresh ha conseguido aumentar la satisfacción de los docentes y mejorar la retención de contenidos, porque se presenta de manera mucho más clara. Vamos a ir ahora, un segundo. Lo tengo aquí preparado. Aquí teníamos el primer ejemplo, donde estaría personalizado el login para una formación profesional relacionada, por ejemplo, con la automoción.
Aquí, bueno, ya podéis como el header ya está aplicado a esta marca y toda la personalización de colores sigue esa marca. Este es el formato de Fresh Grid, donde podemos seguir el progreso general. Aquí pueden estar los profesores habilitados o deshabilitados, depende de las necesidades. Aquí hemos añadido una parte de KPIs. Luego la fecha de inicio y de fin. La sección 0 queda mucho más recogida, y a partir de la sección 0 llegarían todas las demás secciones agrupadas por tarjetas de una manera visualmente mucho más clara y potente. Una vez seleccionas la sección, se desplegaría con todo el contenido. También puede ser en modal. Y aquí, por ejemplo, ya entraríamos directamente al contenido hecho en SCORM. Este sería el primer ejemplo. Después, por ejemplo, si quisiéramos hacer un centro que hace desarrollo, pues entraríamos aquí. Como veis, está adaptado también a su marca. Y aquí un ejemplo de curso con profesores, progreso. Sección 0 esta vez sin imagen, y a partir de ahí pues ya aparece todas las demás secciones del curso. En este caso estaría aquí en una página interna. Luego un ejemplo de una plataforma personalizada de sostenibilidad. Bueno, aquí estáis viendo otra opción de login. Aquí recordamos que en el área personal podemos poner un slider, las tarjetas que ya hemos visto previamente, y también con el formato grid pues se desplegaría aquí. Se desplegaría en la parte inferior y se resaltaría para que el usuario sepa lo que está pasando y qué sección está colapsada o extendida. Aquí se mantendrían los bloques de Moodle, pudiendo también colapsarlos o desplegarlos. Y luego aquí un ejemplo, que este formato de curso es nuevo, es diferente al resto y se llama Max Format, donde si accedemos encontraríamos la información de esta manera, con un gran header, los módulos de una manera más lineal en la parte superior. Aquí pues podríamos ver un vídeo, un banner personalizado. Encontraríamos la información del curso, así con ilustraciones, como guiando al usuario. Y ya entraríamos al módulo 1. Pues, también fundamentos de JavaScript, donde podríamos ver un vídeo de presentación de la unidad, el diferente contenido, parte del equipo, los diferentes recursos que se añaden a este tema, y podríamos navegar entre módulos e ir haciendo así el contenido. Bueno, ahora que hemos visto todos estos ejemplos de Fresh, vamos a volver a la presentación. Vamos a hacer una recapitulación y cierre. ¿Por qué vamos a elegir Fresh? Bueno, pues todo lo que hemos dicho, yo creo que es una buena opción, ¿no? El tema va a ser 100% adaptable, la experiencia de usuario va a estar mucho más trabajada y va a ser más amigable, es configurable, como hemos visto, sin necesidad de tocar código, la compatibilidad entre Moodle y Workplace, y el soporte y las actualizaciones. Muchas gracias a todos por escuchar. Esto es todo. Desde Tracy.punt seguimos trabajando para que el Moodle sea cada vez más eficaz, visual y accesible. Muchas gracias por escucharme, y si te has quedado con ganas de más, puedes contactar con nosotros.